Sin embargo, solo me veía con mucho desprecio. Me dijo que si tanto miedo me da a perder mi trabajo, de todos modos ella se iba a encargar de que lo perdiera tarde o temprano, y que si yo quería recuperar mi vida anterior, ella me podía ayudar a quitarme ese salamiento con la única condición de tener una relación de noviazgo. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Fernando, tengo 33 años y soy maestro de preparatoria en el estado de Veracruz. Escribo la siguiente historia acostado en la cama de mi habitación, en proceso de recuperación de un terrible accidente que por poco me lleva a la muerte, y todo por no acceder a los deseos de una bruja de Catemaco. La historia comienza cuando por azares de destino me fui a trabajar a un municipio cercano a Catemaco, Veracruz, lugar donde se acostumbra mucho a hablar de brujería. A pesar de que yo nací y crecí en un municipio alejado de ese lugar, en mi familia casi no se hablaba de esos temas, pero me enseñaron a respetar y a mantenerme alejado de ellos. Cuando acabé la carrera, busqué trabajo en diferentes lugares cercanos a donde vivía. Después de un año de búsqueda, decidí meterme al magisterio para tener un trabajo seguro en lo que buscaba algo mejor. Así pasaron más de 10 años y de alguna forma me acostumbré a ese trabajo, por lo que aprendí a desarrollarme en ese ámbito. Todos estos años transcurrieron de la mejor forma, con errores y aciertos. Conforme pasó el tiempo, me convertí en un maestro exigente, responsable, trabajador pero amigable con todos mis compañeros y alumnos. El año pasado tuve una situación profesional bastante complicada. Todo comenzó cuando me dieron los grupos de sexto semestre, quienes ya habían sido mis alumnos en el primer semestre. Cuando llegué con ellos al primer día de clases, todos me recibieron con mucho gusto. Estaban contentos de que yo fuera su maestro otra vez. Las primeras 2 semanas todo transcurrió normal y sin mayor complicación. Pero cierto día que terminé la clase y los alumnos comenzaron a salir, una alumna estaba demasiado lenta en acomodar sus cosas. Yo tomé las mías y comencé a apresurarla para que saliera. Finalmente la chica tomó sus pertenencias y cuando pasó a mi lado, se despidió de mí con una sonrisa extremadamente coqueta, la cual no correspondí, pues siempre he marcado una línea de respeto con todas mis alumnas. Pasaron varios días después, en donde esta chica, de nombre Pamela, siempre que podía me sonreía o trataba de coquetearme cada vez más evidente. Incluso algunos de sus compañeros hacían insinuaciones sobre ella y sobre mí, las cuales yo nunca respondí, haciendo evidente que no me interesaba y no era importante. Aproximadamente 2 meses después, las cosas comenzaron a ponerse cada vez más complicadas. Pamela, cada que podía, intentaba tocar mi mano. Me lanzaba indirectas frente a todos sus compañeros. Cuando yo estaba solo en alguna otra zona de la escuela o del patio, la niña me buscaba y trataba de sacarme plática, a veces acompañada de sus compañeras y otras veces sola. Lo peor fue cuando comenzó a buscarme fuera del plantel, cerca de mi casa, en el mini súper, en el mercado, pues al ser un pueblo chico, todos nos conocemos y prácticamente somos vecinos. Cierta ocasión, cuando estaba a punto de salir de la escuela, Pamela se acercó sola. Me preguntó qué iba a hacer saliendo del plantel. Yo de forma amable, pero cortante, le dije que iba a ir a casa a calificar algunos trabajos. Me preguntó si ella podía ayudarme, ya que por las tardes siempre estaba sola y se aburría mucho. Evidentemente le dije que no era posible.
y que últimamente me estaba sintiendo un poco incómodo con sus constantes charlas. Me respondió que ella no quería molestarme y que comprendía muy bien que dentro de la escuela no podía acercarse a mí, pero que estaba interesada en conocerme más a fondo fuera del plantel. Inmediatamente le respondí que no era posible y que si continuaba insistiendo la iba a reportar a la dirección para que hablaran con sus padres, pues esto ya se estaba saliendo de control. Pamela solo respondió que no me volvería a molestar. Al día siguiente, decidí acudir con la directora y comentarle lo ocurrido. Se mandó llamar a la alumna, así como a la madre de familia, y se le explicó la situación. Ambas acordaron que no se volvería a repetir y me ofrecieron una disculpa por las molestias ocasionadas. Sin embargo, al salir de la oficina, la madre decidió hablar conmigo a solas. Me comentó que su hija estaba enamorada de mí desde primer semestre y que cuando supo que yo sería su maestro de nuevo, se emocionó mucho y que esta vez trataría de acercarse a mí para que yo le hiciera caso. Por un momento me empecé a reír y le dije que eso no podía ser posible. La señora también se rió un momento por el comentario. A pesar de esto, me pidió que no fuera duro con ella, pues al final solo era una adolescente que tenía que vivir su etapa de enamoramiento. Le dije que sería más cuidadoso, pero que de ninguna forma iba a permitir que eso ocurriera. Ese mismo día, cuando llegué al salón, todo el grupo me veía con cierta seriedad. Yo comencé a dar mi clase normalmente, como todos los días, pero ellos estaban en una actitud bastante seria. Pamela estaba llorando, e incluso tenía ya sus ojos completamente rojos e hinchados de tanto llorar. No le presté atención y decidí continuar con mi clase. Cuando los alumnos pasaron a calificar su actividad, atendí a uno por uno, y cuando fue el turno de ella, revisé sus respuestas, pero en cada una de ellas había un texto dirigido a mí, en el cual me decía que era su primer amor y que haría todo lo que fuera para conquistarme. Cuando leí eso, le dije que no podía seguir así y que iba a pedir que me cambiaran de grupo para ya no volver a verla. En ese instante me arrebató el cuaderno y me dijo que me iba a arrepentir por haberla despreciado. Varios días después, la alumna comenzó a tener actitudes retadoras hacia mí, a lo cual no le di importancia. A partir de ese momento, las cosas empezaron a complicarse para mí y los que me rodeaban. Comencé con una racha de mala suerte. Cierto día llegó una maestra nueva al colegio, la cual venía de parte del sindicato. Por lo tanto, a mí me quitaron varios grupos para dárselos a ella, por lo que mi sueldo también disminuyó. En otra ocasión, un papá de familia se quejó por una calificación y estuve bajo investigación por varias semanas. Aunado a eso, comencé a tener problemas de salud y estrés por la preocupación de la falta de dinero. En fin, una serie de eventos desafortunados relacionados con la mala suerte en todos los aspectos, tanto personales como profesionales. Cualquier cosa relacionada conmigo salía mal, e incluso comencé a darme cuenta que las personas que me rodeaban también se llenaban de mi mala suerte, o lo que comenzaron a alejarse de mí. Una de las cosas más fuertes que me ocurrió fue que comencé a enfermarme. Tenía tos, diarrea y dolores de cabeza. Acudí al médico varias veces, pero todo apuntaba a una infección estomacal, con la cual viví varios meses. Comencé a perder peso, a verme demacrado y cansado todo el tiempo. Estaba totalmente irreconocible. Había dejado de ser el maestro serio y exigente. Ahora nadie me respetaba. Mi imagen era risible para todos. Había perdido mi liderazgo. Y por si fuera poco, había llegado un documento a la escuela en la que varios papás se quejaban de mí por cometer varios errores durante mis trabajos
relacionados con calificaciones, motivo por el cual me iban a quitar todos los grupos a los que les daba clase. Estaba a punto de que me corrieran del trabajo por toda esta mala racha de situaciones complicadas. Cierto día, mientras yo estaba en el patio de la escuela, sentí la mirada de Pamela, que estaba en el segundo piso de uno de los edificios cercanos. Cuando me vio, me sonrió, pero no como lo hacía antes, sino con una sonrisa burlona e irónica. Al verla, decidí ignorarla para no tener problemas. Esa misma tarde, al salir del plantel, Pamela me encontró en la calle, rumbo a mi casa. Lo primero que hizo al verme fue reírse de mí y decirme que le daba mucha vergüenza ver en lo que me había convertido. Debo confesar que sus palabras me llenaron de dolor, pero traté de conservar la poca dignidad que aún me quedaba. Le dije que no sabía a qué se refería y que prefería no hablar con ella fuera del plantel. Nuevamente, la chica me vio con desprecio y con su tono de voz burlón me dijo que ella no quería nada conmigo y que lo que sintió hace unos meses había quedado en el pasado, pues ahora lo único que le importaba era ver cómo me caía poco a poco. Guardé silencio por unos segundos, intentando entender lo que había escuchado, pero cuando quise hablar, de inmediato fui interrumpido. Pamela argumentó que todo lo que me estaba pasando, ella me lo había deseado porque la rechacé, que si no la hubiera despreciado, todo seguiría bien en la escuela, pero al despreciarla, lo único que me busqué fue su odio y ahora solo quería verme caer, motivo por el cual ella y su prima de Catemaco hicieron un trabajo de salamiento en mi contra para vengarse de mí. Asombrado por lo que acababa de escuchar, le dije que estaba cometiendo un grave error y le expliqué que si la había rechazado era porque yo no podía tener ningún tipo de contacto con alumnas de la escuela por ser menores de edad y porque no puedo perder mi trabajo si me relacionaba con ella. Sin embargo, solo me veía con mucho desprecio. Me dijo que si tanto miedo me da a perder mi trabajo, de todos modos ella se iba a encargar de que lo perdiera tarde o temprano, y que si yo quería recuperar mi vida anterior, ella me podía ayudar a quitarme ese salamiento con la única condición de tener una relación de noviazgo. Evidentemente le dije que no, pero de inmediato me contestó con una voz amenazante que me iba a arrepentir. Acto seguido, dio media vuelta y se alejó de mí. Sus palabras quedaron sonando en mi mente, y a pesar de no ser creyente de temas de brujería, en mi casa me habían enseñado a respetar esos temas y a alejarme si era necesario. Me dio un poco de temor pensar en todo el mal que ella me había deseado. Esa tarde acudí al mercado a comprar algo de comida. De regreso a casa, pasé por la iglesia del pueblo, a la cual casi no asistía. Decidí entrar y por primera vez en mi vida, decidí rezar y pedir a Dios para que me ayudara contra ese terrible salamiento que me estaba desmoronando poco a poco. Después de un buen rato, me dirigí a casa, pensando en todo lo que me había pasado, todo por hacer las cosas bien y ser profesional en mi trabajo. Incluso llegué a pensar que si hubiera accedido a tener una aventura con esa alumna, nada de lo que me pasaba estaría ocurriendo en ese momento. Todos estaríamos bien sin ningún problema. Sumergido en mis pensamientos, no puse atención a mi camino y de pronto sentí un fuerte golpe a mi costado, mismo que me hizo volar varios metros para caer de un solo golpe contra el pavimento y golpear mi cabeza contra un poste. En ese instante no supe qué me había pasado, pues perdí el conocimiento por completo. Varios días después, desperté en el Hospital General de Veracruz con un fuerte dolor de cabeza y en todo el cuerpo. Me informaron que esa tarde fui atropellado por un vehículo en donde iba un conductor en estado de ebriedad,
que intentó darse a la fuga, pero fue atrapado metros más adelante por algunos vecinos del lugar. Por días estuve hospitalizado en calidad de desconocido, pero después algunos testigos informaron que yo era el maestro de la preparatoria, así que pudieron avisar a mi trabajo y a mi familia sobre aquel accidente que había tenido. Tuve diferentes lesiones, pero la más grave fue un impacto fuerte en la cabeza que causó inflamación del cerebro. Tenía completamente roto el brazo izquierdo, por lo que me hicieron 2 cirugías, fractura de pierna derecha y rotura de la tibia de la pierna izquierda. Todo esto me iba a tener en cama por varios meses y con una discapacidad permanente para poder caminar. Por si fuera poco, a las 2 semanas de haber despertado en el hospital, me llegó un correo electrónico a mi teléfono en el cual me informaban que por abandono de empleo había sido despedido de mi centro de trabajo. Incluso le pedí a mi madre que acudiera al plantel para informar sobre lo que me había pasado. No quisieron escucharme y me corrieron del trabajo. Estaba completamente desesperado, pues al ya no tener empleo, tampoco tenía seguro y me iban a correr del hospital o tendría que pagar todo lo que me habían hecho. En ese momento, mi madre habló conmigo. Me dijo que no me preocupara, pues Dios nos iba a ayudar. Fue cuando recordé lo que había pasado. Le comenté toda la historia con esa alumna, la cual me confesó que me había hecho un trabajo de salamiento. Mi madre me dijo que ella siempre creyó en esos temas, pues cuando era joven vivió muchas cosas relacionadas con brujería y que de alguna forma intentó no inculcarme aquellas creencias. Me dijo que ella sabía qué hacer en este tipo de casos y que conocía a personas que nos podían ayudar. Tomó mi teléfono e hizo algunas llamadas. Un par de horas más tarde, recibí una visita un poco extraña de un viejo amigo de la familia, el cual ya tenía muchos años que no veía. Resulta ser que el amigo de mi madre era un viejo brujo de Catemaco, quien tenía mucha experiencia en temas de brujería. A escondidas de médicos y enfermeras, me hizo una prueba rápida con un vaso de agua y un ritual en donde pudo comprobar que efectivamente me habían hecho un trabajo muy fuerte de salamiento, el cual se usaba solo para causar daños mortales. Me comentó que efectivamente era muy complicado de hacer, pero muy fácil de quitar, ya que lo único que tenía que hacer era un ritual para que todas las malas vibras y cosas negativas se acabaran. Le pedí que por favor me ayudara lo más pronto posible, pues tenía miedo de que algo más feo me pudiera pasar. Sin embargo, ninguno de los doctores dio permiso para que me hiciera eso dentro del hospital, y aún no podían darme de alta por mis lesiones. Un mes después, los doctores me dieron de alta médica y pude regresar a casa en compañía de mi madre, quien estuvo conmigo todos estos meses de hospitalización. Finalmente le pedí que hablara a su amigo para que hiciera su ritual y así poder acabar con esta brujería. Un par de horas más tarde, el señor llegó con una maleta grande con varios objetos raros. Encendió un par de veladoras y unas copas de barro que hacían mucho humo y comenzó con su trabajo. Primero, me puso una especie de grasa por todo el cuerpo y acto seguido me salpicaba con un líquido caliente como si fuera alcohol, el cual me ardía en toda la piel, además de tener un olor súper desagradable. Tomó un par de hierbas extrañas y les prendió fuego para después sacudirlas en mi espalda y en prácticamente todo mi cuerpo. Al terminar su ritual, le dije que me sentía muy cansado y que me quería dormir, pero no me lo permitieron. Me dijo que tenía que vencer el sueño por lo menos 5 horas, pues a partir de ese momento estaba en una etapa de expulsión donde tenía que sacar de mi cuerpo toda la mala vibra y salamiento para que el ritual hiciera efecto.
En caso contrario, si me quedaba dormido, el salamiento iba a regresar a mi vida. Durante todo ese tiempo tuve mucho vómito, diarreas y sudor excesivo. El Señor decía que era la forma de deshacerme del mal que me habían hecho. Después de un esfuerzo sobrehumano, soporté no quedarme dormido. Finalmente, transcurrieron las 5 horas. Era increíble todo lo que estaba pasando, pues el sudor que estaba saliendo de mi cuerpo se convertía en sal. Mi ropa mojada de sudor también estaba llena de este mineral. El vómito y diarreas se convirtieron en sal como si fuera magia. Pero gracias a Dios, había superado el trabajo que me habían hecho. Esa tarde me metí a bañar antes de quedarme profundamente dormido. No obstante, al bañarme, era increíble la cantidad de sal que escurría por mi cuerpo. Cuando acabé de bañarme, le pregunté al Señor qué es lo que me había hecho y qué significaba esa sal que salía de mí. Me dijo que el trabajo que me hicieron fue un salamiento, el cual básicamente se hace colocando una fotografía mía dentro de un recipiente con abundante sal, el cual se entierra en un lugar con mucha sombra mientras se hace un trabajo de brujería para que tenga efecto. Después del ritual, pasaron cerca de 2 semanas, en donde me recuperé un poco, pues ya me sentía mucho mejor. Estoy tratando de recuperar mi empleo como docente, pues tengo un familiar que es abogado y me está ayudando en ese trámite. Sin embargo, aún estoy un poco convaleciente y con mucha dificultad para acostumbrarme a caminar con bastón, el cual usaré de por vida. Espero que mi historia les ayude a todos los que de alguna forma no creen en temas de brujería, pues yo puedo jurar que estoy vivo gracias a que un brujo pudo romper la maldición que me hizo una bruja de Catemaco. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. Si tienen alguna historia que contar, pueden enviarla a los enlaces de WhatsApp que aparecen en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, que se dedica a este tipo de menesteres. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.